estos días ha sido noticia el tema cloacas, digamos, ¿no? Que estarían comenzándose unas obras para la reconstrucción o construcción de unas nuevas lagunas facultativas para el tratamiento de líquidos cloacales. A riesgo de aburrir la audiencia, como suele ocurrir cuando yo me explayo, pero a mí siempre me interesa que el mensaje llegue con el contexto y con una base un poco conceptual e histórica que la ciudadanía normal, estándar, común no tiene por qué saber. Pero sí le es una herramienta indispensable para evaluar en su momento, cuando le toca evaluar ciertas cuestiones, ya sea porque aparece una propuesta de obra pública, entonces para poder debatir con base a un mayor fundamento, o a la hora de tiempo electoral, donde, bueno, se supone que abundan propuestas, entonces para también poder cotejar las variantes, porque a veces cuando se comparte un diagnóstico las propuestas son muy parecidas, pero la diferencia la puede hacer un ciudadano que está medianamente informado o medianamente formado. El tema cloacal comenzó en nuestra ciudad, tiene un problema de origen, un problema en su propio proyecto. Las cloacas en La Baulaye se hicieron contrapendiente por una cuestión de que había un canal preexistente, que es el que pasa por al lado del bosque de eucaliptos o la planta de basural en ese entonces, y evidentemente en ese momento, creo que fue el gobierno provincial el que puso el dinero, no habrá querido poner también el dinero necesario para hacer una derivación de ese canal, y más la continuidad hasta seguramente el canal de Voto y después la Chanchera y demás lagunas como las Acollaradas y demás, el sistema que es el curso natural del agua, no habrá tenido los fondos, o esos fondos los usó para otra cosa, vaya a saber cuáles fueron las circunstancias. Entonces se decidió hacer una obra con un problema de diseño contrapendiente. El sistema cloacal nuestro es el más barato, es un sistema muy básico. Se envían todos los líquidos cloacales a lo que se llama lagunas facultativas, que es donde se va haciendo el tratamiento, pero es indispensable para ello un curso de agua de escurrimiento o de caudal permanente, que es lo que aportaba ese canal. Una vez que se hace el tratamiento, esas aguas ya tratadas se vuelcan en un canal de desagüe que continúa su curso natural, por así decirlo. Bueno, entonces el sistema cloacal en La Baulaye se hizo contra natura para aprovechar ese canal, digámoslo así. Eso conlleva una serie de estaciones de bombeos, que son las distintas plantas de bombeos, y un sistema de aireación forzado, que le llaman ventiladores, un término más coloquial, de cierta potencia, porque por el caño cloacal se supone un máximo de 1/3 de líquido cloacal y 2/3 de gases que hay que evacuarlos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos haces un sistema de ese tipo, requiere una inversión extra en las plantas de bombeo, el sistema de aireación, pero no solo en la inversión, sino después en el mantenimiento. Bueno, y el otro condimento de cadena de desaciertos que se hicieron en su origen, en nuestro sistema cloacal, fue la elección del material. El sistema cloacal de La Baulaye se hizo en medianos de los 80, y para entonces ya se sabía que los caños con los que se empleó no eran adecuados por la alta corrosividad que tienen los líquidos cloacales. Eso a lo largo del tiempo, ¿a qué nos ha llevado? Que hoy tengamos de la red original, un 25-30% está absolutamente destruido. El sistema cloacal nuestro, en términos generales, está colapsado. Un 25-30% de la red está destruido absolutamente. Hay caños... Ya ni existe el caño. Prácticamente ni existe el caño. Hay caños maestros, se dice que el de la calle Mitre también tiene serios problemas en ese tipo de cuestión. Entonces, ¿qué sucede? El líquido cloacal no está yendo a donde tiene que ir. Simplemente lo está absorbiendo el suelo de la ciudad. Y eso es tremendo por el grado de contaminación que estamos teniendo en el suelo de la ciudad,
pero también porque en un suelo como el nuestro, que se llama loess pampeano, que es un suelo no un suelo estable, que es muy vulnerable a los cambios de humidificación y sobre todo a líquidos cloacales que tienen alta corrosividad, genera lo que conocemos como mallines. Mallines como si fuera un gran hueco en el suelo, que cuando se derrumba, lo que sería la cubierta o el techo de ese mallín, se vuelve en cárcava. Esto quienes viajamos hacia Río Cuarto por la ruta 35, antes de llegar a Río Cuarto, en Santa Catalina, podemos ver donde ha habido un puente alguna vez que se lo tragó justamente una cárcava, digamos, ¿no? Entonces en la ciudad vamos a tener un serio problema de hundimientos, que eso lo podemos ver a veces cuando vemos en el pavimento, que es fácil seguir a veces en algunas calles la red cloacal porque está claramente el pavimento hundido ahí. Y eso que tenemos unos 10 centímetros de hormigón que más o menos están mancando, es decir, que abajo el suelo está más grave. Y ya ha habido algún hundimiento de vehículos pesados. Yo tengo registrado en fotografía ahora 8 años más o menos cuando se hundió un camión municipal en calle Las Heras. Bueno, entonces tenemos un problema. Pedro Estanguet, también frente a la Unión Cívica Radical. Bueno, otro caso. Entonces tenemos, por un lado, el sistema cloacal tiene un serio problema en la red. Y eso es un problema que tiene que hacerse cargo, en teoría, la ciudad. Lo escuchaba decir al señor intendente en estos días que escapa al presupuesto municipal. Sí, al presupuesto ordinario del municipio es evidentemente que sí, porque es como volver a hacer una obra nueva. El tema es que, bueno, no sé cómo deberemos afrontar eso. Por ahí habrá que cargar una vez más sobre los frentistas, atento a que tenemos un gobierno nacional que dice que para obra pública no hay plata, ¿no es cierto? Y la mayoría de la ciudad de La Baulalle, no hay que olvidarlo nunca esto. El 75% de la población de La Baulalle votó no hay plata para obra pública, ¿eh? Hay que acordarse de estas cosas y hay que ser responsable de lo que se vota. Bueno, y ahí tenemos ese problema a resolver. Está presente con nosotros Lucas Fanelo, que cuando era concejal en la gestión de gobierno anterior, junto con el intendente anterior, gestionaron recursos ante un funcionario eventual, como suelen ser los funcionarios en cargos políticos. El presupuesto de aquel entonces, que creo que era hace 4 o 5 años, era 102 millones o 105 millones para solamente reparar lo colapsado de la red cloacal. Consiguieron 27 o 30, depende quién diga la cifra, es la cifra que se ha dicho públicamente. ¿Cuánto de eso se aplicó? Lo desconozco. Y luego, bueno, se fue ese funcionario y ya a esta altura cambió el gobierno y hemos cambiado absolutamente de país prácticamente. Así que nos quedó ahí un monto que obviamente hoy 70 millones de pesos no hacemos nada. Ese es un problema de la red cloacal. El otro problema que tiene la red cloacal es el de las plantas de bombeo y el sistema de aireación. Que yo tengo memoria, eso en la intendencia de Bolgan se arreglaron, creo 6 de las 12 plantas de bombeos que había en ese momento. Quedó el sistema de aireación por arreglarse, no sé si después se habrá ido emparchando, supongo, y ahí tenemos otro monto de inversión que es más o menos equivalente a el de la parte de la red cloacal que habría que reemplazar. Y el tercer problema que tenía el sistema cloacal, o que tiene, que es la noticia de la semana, es que tenemos las lagunas facultativas, creo que, si mal no recuerdo, son 5, que han quedado en desuso. En la campaña hay un videito que lo voy a colgar en mi Facebook, cuando hicimos un videito en el predio de tratamiento de las cloacas. Las lagunas facultativas están secas. ¿Por qué? Porque alguien que tiene que tener el suficiente poder para poder hacerlo, desvió aguas arriba las aguas del canal esencial para que funcionaran esos piletones. Es decir, ese canal estaba seco, salvo en épocas de lluvia. Y lo que llegaba por el caño, absolutamente deteriorado, el caño maestro, a lo que sería la planta de tratamiento de líquidos cloacales, era un pequeño chorro, es decir, era la evidencia de que la ciudad no está enviando sus líquidos cloacales a donde debe ir. Bueno, esta semana, ¿cuál es la noticia? Que la provincia pone un dinerillo, debe ser seguramente a través de alguno de los tantos créditos, para invertir en la reconstrucción de estas
lagunas facultativas o en la construcción de unas nuevas, no tengo muy en claro bien cómo es. Ahí ha habido un acuerdo con la Intendencia, cosa que es bienvenido este tipo de acercamientos. Y acá la obra pública siempre es una decisión política. Hay mucha parte de la ciudadanía que dice, ya están haciendo política con la obra pública. No, la obra pública es decisión política. Cuando se vota o se decide no hacer obra pública es una decisión política. Y cuando se decide hacerla también lo es. Y no solo cuándo se hace, cómo se hace, con quién, para quién, dónde, etc. Después te leo porque si no, no puedo seguir. Lucas me da información, pero no puedo. Estamos al aire, ¿no es cierto? Y me consume tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso, digamos? Bueno, hay una decisión política, tanto del gobierno provincial de invertir ahí. Sí. Ha llegado a través de la legisladora y seguramente de su padre, el multifacético funcionario de hace casi 40 años, y que podríamos decir esto, que ha sido un 1-0, 1 para la legisladora y papá, 0 para el intendente y su equipazo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que por ahí a veces hay que estar un poco más despierto. Parece que los tengo en boicot en esta charla. Uno que me pone el volumen y el otro que me muestra cosas. Entonces, a lo que íbamos, ¿no es cierto? Bueno, bienvenido sea este acuerdo. Uh-huh. Ha mejorado la performance de la legisladora y de su padre. Han atinado a un mayor acierto, a articular la cuota de poder que tienen para traer recursos genuinos, de alguna manera, a la ciudad. Es mucho mejor y más acertado una cosa que es prioritaria, como es el tratamiento de líquidos cloacales para la ciudad, que, por ejemplo, aquello de los puentes, ¿no es cierto?, tan discutido y demás. Así que bienvenida sea esta obra. Yo suelo ser bastante crítico en ese sentido, cómo se invierten los recursos públicos. Bienvenido sea, porque eso nos va a dar un mínimo paliativo a la ciudad. Eso sí, hay que volver a reencauzar las aguas de ese canal, es esencial, y hay que continuar por las plantas de bombeos, el sistema de aireación y por ese 30% de la red cloacal absolutamente colapsado para mejorar. Y lo quiero dejar esto también dicho, una ciudad de tanto médico gobernante, tanto médico representante y tanto médico funcionario que hemos tenido en 40 años de democracia, pareciera que hay cosas que, no se ven desde la propia medicina. Cada brote de cólera en la historia de la humanidad se debió porque había líquidos cloacales escurriendo por las calles de los centros urbanos. En Lavaullaye no es novedad. Esto fue como secreto de Estado durante una década más o menos, pero desde hace mucho tiempo ya no se puede tapar el sol con un dedo, digamos. Entonces, hay líquido cloacal escurriendo por las calles. Tenemos desagües pluviales de los domicilios que, en vez de volcarse donde deben a las calles, se vuelcan, está prohibido eso, pero se lo hace de manera clandestina, a las cloacas. Eso, cuando llueve, hace que el sistema colapse más aún, porque esos 2/3 de la capacidad del caño que debe quedar para los gases queda totalmente saturado, y ahí viene cuando se revientan los caños. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que se mezcla el agua de escurrimiento pluvial en la época de lluvias con los líquidos cloacales. Y tenemos niños que, sobre todo en la época de lluvias de primavera, el clima está más o menos agradable para ellos, los chicos van y chapotean ahí. Pero así los niños no solo chapotean ahí, los vecinos que tienen que cruzar por esas aguas contaminadas, las ruedas de sus vehículos son vectores de ello. Así que todo lo que sea inversión para el sistema cloacal, como se anunció esta semana, ojalá llegue a buen puerto, como se dice, y nos permita mejorar esta situación bastante vieja en la ciudad, de décadas, ¿no es cierto? Así que bienvenido sea. La misma pregunta, y la dejo, que le hizo el intendente municipal, Gino Chapeló, después de anunciada esta obra de la provincia. Todo muy lindo, puertas afuera, pero puertas adentro, el problema lo seguimos teniendo. Sí, por eso hay que gestionar los recursos. O sea, si vos me preguntás, ¿qué hubiera hecho yo
Sí, también toda la gente esa que le dice a Lucas que intentante que se perdió la ciudad, supongo yo que hablarán de mí. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo en ese caso? Bueno, hay que hacerse cargo de las cosas que se hacen mal, hay que ser responsables, y ser ciudadano responsable también lo es en la cuestión contributiva, ¿no es cierto? Entonces hay que saber exigir a los gobernantes en qué se invierte el dinero. Aquí hemos invertido en un cine-teatro, todo el mundo aplaudió y demás, pero se invirtieron 80 millones de pesos y estamos diciendo que en el mismo momento que en Cine Sporting se invertían 80 millones de pesos, al sistema cloacal colapsado, hablando de la red, le faltaban casi 80 millones de pesos. Cuando dijimos de los 105 que vinieron 30, ¿no es cierto? Entonces no es muy difícil la cosa. La cuestión del manejo de los recursos públicos requiere también tener una visión amplia sobre la ciudad, que a veces no se la tiene. Cuando se gobierna mirándose el pupo menos, entonces hay que ser muy claro en ese sentido, hay que saber a dónde van los recursos. Y la ciudadanía tiene que estar formada mínimamente e informada mínimamente para saber qué aplaude y qué no aplaude con tanto énfasis, porque si aplaudimos lo del Cine Sporting, pero entendemos que ese dinero hubiera podido estar puesto en las cloacas y hoy ya no tendríamos las cloacas colapsadas, entonces ahí es distinto, porque lo único que nos faltaría es que vamos al Cine Sporting a mirar una hermosa película 3D con sonido envolvente de una epidemia o de un brote de cólera en la ciudad de La Baulalle a menos de 5 o 6 cuadras del propio Cine Sporting. Carlitos González. Muy bien.